Iniciamos. Buenas tardes. Siendo las 13:09 del día 3 de junio del año 2025, iniciamos sesión extraordinaria de este Consejo Municipal 126 de Paso del Macho. Integrantes de este Consejo Municipal, con fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción 3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal convocada para esta hora y fecha. Concurre a la misma la ciudadana Ifigenia García Lozano en su carácter de secretaria del Consejo Municipal de Paso del Macho del Estado de Veracruz. Secretaria, le solicito pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con gusto, Presidenta. Previo al parte de lista, quiero hacer constar que esta sesión seguirá las reglas previstas en el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. A continuación, procederé a pasar lista de asistencia. Consejeras y consejeros electorales. Consejera Presidenta Virginia Ramírez Vaz. Presente. Willy Martínez. Andrés Hernández Martínez. Presente. Vocal de Organización Electoral, César Gutiérrez Cruz. Presente. Vocal de Capacitación Electoral, Juana Laura Cordero Sánchez. Presente. Representantes de los partidos políticos. Partido Revolucionario Institucional, María Antonieta Robledo García. Presente. Partido del Trabajo, Gonzalo Mendoza Villalobos. Presente. Partido Movimiento Ciudadano, Constantino García Galindo. Partido Morena, María Elena Sara de Breni. Secretaria, quien hace uso de la voz. Hay una asistencia de 10 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar, presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y fecha en términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, numeral 2, inciso A y 23, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, secretaria. Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal, que con autorización me permito dar lectura. Proyecto del orden del día. Numeral 1. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. Numeral 2. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre las actas de escrutinio en cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Municipal. Numeral 3. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Macho del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales para el proceso electoral local ordinario 2024-2029. Numeral 4. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 123 de Paso del Macho del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal. Numeral 5. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Macho del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se habilitan espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento.
Numeral 6. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Macho, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el listado de participantes que afiliarán a este Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Este es el proyecto y el orden interno. Secretaria, consulte en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por afirmativa van a levantar la mano. Presidenta, se aprueba por mayoría con 3 votos a favor y 0 en contra. Presidenta, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día de la presente sesión, el cual ha sido previamente circulado. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por la secretaria. Consulte en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura día de la presentación. Los que estén por afirmativa, sí van a levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por mayoría con 3 votos a favor y 0 en contra. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el numeral 2, presentación del análisis de la Presidenta del Consejo Municipal sobre las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Municipal. Se instalaron las 42 casillas. De esas 42 casillas tendrán 19 a recuento. Contando la del voto anticipado, las 24 restantes solo será el cotejo de las actas dentro del paquete. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso de Macho, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 y numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Secretaria, inscribe y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. En este momento abro lista de oradores a los integrantes de en primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda. Presidenta, nadie hace uso de la voz. Secretaria, consulte votación si aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Macho, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por afirmativa sirvan de levantar la mano. Presidenta, se aprueba por mayoría con 3 votos a favor y 0 en contra. Secretaria, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Macho, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Secretaria, inscribe y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Presidenta, en este momento abro lista de oradores a los integrantes de este consejo para quien quiera hacer uso de la voz. En primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda. Presidenta, nadie hace uso de la voz. Secretaria, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso de Mayo, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al Consejo de Actas al Pleno del Consejo Municipal. Los que estén por afirmativa sirvan de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por mayoría con 3 votos a favor y 0 en contra. Secretaria, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Macho, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se habilitan espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. Señoras y señores, integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Secretaria, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Presidenta, en este momento abro lista de oradores a los integrantes de este consejo para quien quiera hacer uso de la voz. En primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda, Presidenta, hago constar que los representantes María Elena del Partido Morena, la representante del Partido Revolucionario Institucional, María Antonieta, y el representante del Partido Movimientos Ciudadanos, Carpustino, piden uso de la voz. Bueno, es en cuanto a la voz que se va a hacer sobre el recuento de las inconsistencias de lo que se encontró marcado en el recuento. Mañana, bueno, como comentaba usted que no se van a hacer grupos de trabajo porque se va a hacer un pleno. Entonces, me parece que va a ser más ágil ahorita el escrutinio. Sí se van a contabilizar todas las Como el acuerdo, por ejemplo, la reunión de trabajo, ajá, pero todas, en general, 44, nada más al 19. Sí, aunque no, pues es una, ¿no? Ahora, pues sí, no se van a hacer grupos de trabajo, pero lo vamos a hacer en. Sí, aunque se va a en ese sentido, igual que quede claro, vamos a contar las boletas y después se va a hacer un escrutinio y al final se llena nuevamente todas las que siguen, las 19. Obviamente la número 19 tiene su presentación, pero todavía más el escrutinio. Y también tengo duda en el acuerdo, el punto de acuerdo, no me coincidió. Entonces, que me llegaron, la invitación que me mandaron, no me coincidió la nomenclatura que estamos viendo. Pero es lo que dijo. Empezamos a hablar. El de ahorita es El número 5 y el número 6. El 6. la habilitación El espacio más. que va a Sí, entonces se puso porque en caso de que se
Sí, pero por lo tanto no rebasamos el porcentaje de casillas que se volaban. Nada más igual te di, que sería que se va a hacer en pleno, todo lo que avanzó. Que habla de que no, 5 minutos para. Sí, lo realizaremos en pleno, que se ponga a formar bien. Sí, de hecho, ahí interrumpo como tal la fórmula, ya viene establecida un acuerdo. Por ahí justo, ahí viene de donde se delibera la razón por la cual o es pleno o es el poder. Precisamente por eso, muchos datos desglosaron fulanito y fulanita para eso, también regreso para que a eso lo refiero, no se va a hacer así. Bueno, es que lo que hicimos es las personas que están y que nos van a apoyar. Bueno, para que nosotros vamos a poner aquí en el tren, ellos van a estar. Esa parte que se pone de línea. No pasa. Pero lo transmitimos así para que. Ajá, que nos van a estar haciendo. Y un sentido de la intervención. Secretaría, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 123 de Paso del Mancho, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se habilitan espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuerdo. Los que estén por afirmativa, firman de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por mayoría con 3. Secretaría, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 123 de Paso del Mancho, Veracruz, el organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán al Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 y numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretaria, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Presidenta, en este momento abro lista de oradores a los integrantes de este consejo para quien quiera hacer uso de la voz. En primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda. Presidenta, nadie hace uso de la voz. Secretaria, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 126 de Paso del Mancho, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a este Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Los que estén por afirmativa, fírmanse a levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por mayoría con 3 votos a favor y 0 en contra. Secretaria, continúe con la sesión. Presidenta, ha sido agotado el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 13 horas con 27 minutos del día 3 de junio del año en curso, se levanta la sesión.